Mi nombre es David Lara Arzate y el día de hoy voy a compartirles una historia que parte de historia de mi familia, de lado materno. También les comparto que mi madre se llamaba María Luisa Arzate Montes de Oca y lo que les voy a compartir, ella me lo compartió a mí, que le tocó también ser contado a la vez por su madre. Inicio la historia. La historia se escribe de distintas formas, con buenos y malos acontecimientos, con causas y consecuencias, con padrazgos y traiciones, y la familia es el ejemplo más cercano a una enciclopedia histórica que podemos tener. A finales del siglo XIX llegó a Toluca mi bisabuelo, el señor Juan Montes de Oca Telles, junto con otros inmigrantes españoles que les gustó la ciudad de Toluca y se asentaron en algunas partes del centro. Mi bisabuelo, el señor Juan Montes de Oca, compró algunas propiedades en la calle que ahora se llama Calle España, que queda a un costado de la iglesia del Carmen, de aquí de la ciudad de Toluca. Compró una casa, dos casas muy bonitas, que las arregló muy bien. Mandó traer cortinas de Europa y bueno, piano, muebles, todo colonial. Eran unas casas dignas de verse. El señor Juan Montes de Oca no era un jovencito precisamente cuando llegó ya a la ciudad de Toluca, ya una persona madura, pero no era casado. Hizo amistad con algunas personas habitantes de Toluca que estaban en posición económica alta, y en esas visitas y en esas reuniones conoció a una sirvienta. Se enamoró de ella y finalmente se casó con ella. Mi bisabuela, la señora Gorgonia Martínez. Fruto de ese matrimonio tuvieron una hija y vivían ahí en ese lugar que ahora se le llamaba Plaza España, en honor a que justamente en esa parte llegaron varios españoles, y ahora se construyó una construcción tecnológica de ciencia que le llaman, creo que Plaza Fundadores, algo así. No tengo el nombre preciso. Pero bueno, ahora está ahí un planetario. En esa parte donde les platico, que era la casa principal de mi abuelo, de mi bisabuelo, está ahora un restaurante que se llama La Botichela. Si ustedes visitan, pues van a ubicar ese lugar. Entonces, de las casas que tenía mi bisabuelo, donde está La Botichela, también tenía otra casa que entraba por la calle de Gómez Pedraza y que además conectaba con esta casa y conectaba también con salida hacia la calle Santos de Gollado. Ahora está ahí ubicado el periódico El Sol de Toluca. La historia familiar es un tesoro de gran valor que el tiempo va relegando. Pero recordar es volver a apreciar. Estalla la revolución. Mi bisabuelo aparte de eso, tenía otras propiedades. Tenía una hacienda cerca de Temoaya, cerca de Las Trojes. Tarda en llegar a Toluca el grupo revolucionario, pero finalmente fueron avanzando, sobre todo los caudillos que peleaban de la parte sur de nuestra república. En este caso, liderados por Emiliano Zapata. Instantes, momentos, situaciones, historia. Vidas llenas de algarabía y tragedia. Decisiones tomadas con sangre para prevalecer la misma. No se sabe a ciencia cierta quién los nombraba, pero eran generales.
Emiliano Zapata, de Universidad General, y a Toluca llegaron entonces, dejó, si mal no recuerdo, 2 generales, y conocieron, uno de ellos conoció a mi abuelo, vio la casa, las casas, le gustó la casa de mi bisabuelo, y inicialmente parecía que quería comprársela. Obviamente mi bisabuelo, el señor Juan, pues se negó. Digo, pues no. Pero eran tiempos muy revueltos, de mucho caos, donde los grupos realmente llegaban a los lugares y, pues disculpen la expresión, pero llegaban a robar, a abusar del poder que en ese momento estaban teniendo con esa situación revuelta. Y esa fue la situación que nos ocupa. Justamente, este general quiso apoderarse de la casa, de una de las casas que le gustó, cortinas, tapiz, alfombras, piano, muebles, todo, pues una casa muy bonita. Y él quiso apropiarse de ella, según entiendo, según mi madre, comprársela. Mi bisabuelo se negó. Como se negó, entonces el general, molesto y enojado, pues dice, bueno, pues, entonces te la quito. Y ahorita te mandó llamar a algunos de la tropa y querían fusilar, querían fusilar al señor. Su hija, mi abuela, doña Josefa Montes de Oca Martínez, ya una señorita, se pone y se planta enfrente del general y pues, defiende a su papá. Según cuentan, ella después primero me mata a mí antes que a mi padre. Finalmente, pues se apropia de la casa, se apropia de otras propiedades de mi bisabuelo, la hacienda que tenía en Las Trojes. Y en ese momento, en ese entonces, ustedes sabrán, no sé si sepan, que en nuestro país estaba tan revuelta la situación por la situación de la revolución, que cada lugar generaba sus billetes. El Banco de Durango, el Banco de Chihuahua, bueno, creo que hasta habría billetes, creo que de Pancho Villa. Generaban billetes y cada quien en esa región, en ese momento, pues valían porque tenían el dominio. Pero eran billetes, era dinero que no tenían ningún soporte real, salvo el dominio del momento. Y le pagó. El general finalmente se mostró amable y le paga a mi bisabuelo. Y le da un baúl lleno de dinero. Aquí está por sus propiedades. Dinero que pues no tenía ningún valor real, pero para ellos que andaban en el movimiento revolucionario, pues sí lo tenía. Cuenta mi madre que el señor Juan, pues total, ahí está la casa y la desamuebla, le quita muebles, le quita cortinas, le quita todo y le entregó la casa. Y otra vez casi lo fusilan por esa situación, porque el general se molestó muchísimo por eso. Pero bueno, no salió bien librado el bisabuelo, arruinado. Ya pasados los años, cuando estaba el sexenio del general Lázaro Cárdenas, ambicioso mi abuelo, vio el baúl lleno de dinero y pensó hacerse rico, y dice, pues es dinero. Hubo una especie de acuerdo presidencial para que esos billetes que se generaron durante la revolución en algunos lugares sí tenían valor. Y la gente que hubiera tenido eso pudo ir a cambiarlos bajo el acuerdo presidencial que había generado, parece ser que el general Lázaro Cárdenas. Mi bisabuelo pensó, dije, pues ya me hice rico.
Y fue con su baúl y toda la cosa a querer cambiar. Y pues no, finalmente les termina mi historia comentándoles que ese dinero no tenía ningún valor. Es parte de la historia de mi familia materna. Se las comparto con el grato sabor que me deja recordar a mis antepasados. Sin duda, la familia guarda una parte de la historia que será recordada con el tiempo, hasta que los últimos ojos que la presenciaron se cierren y los oídos que la conocieron dejen de escuchar.